Hola, bueno, ya no se dice feliz año. Este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada, no más. Creo que era hasta el 15 nomás que yo decía feliz año. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Marce. Hola, André, a todos, soy Marcela Vélez desde Londres, por allá nos acompaña Andrea Bernal desde Bogotá, tú le vas a presentarnos. Ya nos conocen. Y nos conocen cada vez más, estamos muy contentos, hemos crecido en este regreso a la segunda temporada, esperamos que sea solo el inicio. Y bueno, ¿cómo ha sido tu semana, André? Entre que tengo como dos ya ciudades en las que vivo. Vivo unos días en Quito y vivo otros días en Bogotá. Estuve más días en Quito esta vez, pero bien, bien. Todavía no me incomoda, no me molesta la viajadera. ¿Sabes qué me da risa? O sea, no me da risa. Y yo sé que la gente no lo hace de malo, pero puedo hacerlo aquí en este podcast, puedo hacer mi catarsis. Y el que me lo haya dicho ya debe saber que no me cae para nada bien cuando me lo dice. Que la gente, o sea, en vez de decirle a uno como darle ánimo, ¿sí? Como, oye, pero qué buena nota que estés viajando a Quito, o qué onda, no sé qué. Uy, pero qué cansado. Oye, pero no estás ya cansada de viajar tanto. Y claro, yo siempre tengo que como echarme porras a mí, ¿no? Como, no, es súper corto, no, ahora con el Biomig uno entra y sale muy fácil. Y como yo tengo doble nacionalidad, el Biomig es que tú pones el iris de tus ojos, ¿no? En una Sí, cosa de pasas por migración control. o no sé qué, y ya, ¡pac!, se abre una puertita y nada, no tienes que pasar filas, no tienes que hacer filas. Y en Colombia es mucho más rápido incluso que en Ecuador, que hay poquitas máquinas. Pero ya en Ecuador aprendí a usarlo y también, ¡srac! Pero si no hay nada bueno que decir, no digan nada. Es mi mensaje del día de hoy. Porque no creas, yo sé que no lo dicen de mala onda, pero sí me carga un poco. Como, ay, pero qué pereza viajar tanto. Ay, pero debes estar agotada. Ay, pobre. Y si sí estoy, ¿qué tal un poquito de, no, pero es fresco, es una hora nada más? O la típica que es así me mata, ¿no? Ay, pobre tu hijo. Porque estoy segura que si fueras papá y no mamá, nadie te diría nada. Gracias, Marcel. Claro. Oye, qué chévere, y estás dejando a tantos países. Pero no, ay, pobre, ¿y tu hijo? Mira con una cara de pena. Perdonen que si a alguien le cayó, alguien le escuchó esto y me lo dijo, ya saben que para la próxima me pueden decir, oye, qué chévere, André, este trabajo que te has conseguido. Como decimos en Ecuador, al que le caiga el guante, que se lo chante. ¿Vieron que este espacio es de catarsis? Así que bueno, he hecho la mía. A mí eso que dices me enoja muchísimo, porque no es solamente, bueno, tú que viajas, pero por ejemplo, pero no, tienes razón, se lo conté el otro día a alguien, voy a viajar también por un tema de trabajo a fin de mes, queríamos coordinar algo y dije, no, no voy a estar, me voy por una semana. ¿Y tus niños? Con el padre, asumo. A veces cuando uno no se da cuenta, sí hay esos comentarios todavía que tenemos en nuestro chip, La sociedad patriarcal, André. mal chipeado, pero bueno. Sí, y lo que dices, y esa pregunta viene de mujeres, no viene de hombres. Absolutamente. Tú le cuentas a un hombre y un hombre ni le importa dónde vas, pero el comentario es de mujeres. Sí. Pero Pero bueno, bueno, eso fue listo. nuestro Entonces, esa minuto ha de sido mi catarsis semana. feminista. Así ha sido mi semana, nuestro momento de dejen de preguntarnos esas cosas. Y de resto bien, no sé, con noticias, es como que, como siempre, Trump no nos deja en paz y la región no deja en paz y uno no se aburre y también se sigue preocupando. Pero ahí vamos, ¿la tuya? Muy ocupada, por lo mismo que mencionas también, ha sido como cada día hay como una sensación de crisis nueva. ¿Sabes qué es lo que hago? Yo antes no lo hacía tanto, pero me levanto muy temprano por cosas de preparar loncheras y qué sé yo, pero me levanto muy temprano y lo primero que hago es buscar si nuestro amigo dijo algún anuncio, amenazó a alguien, intervino en algún país, ordenó alguna operación militar durante la madrugada, porque con esto de la diferencia horaria entre Europa y Estados Unidos, te lo juro que a veces me levanto y es como, ¿qué pasó? Sí, Sí, cambio de admito que escenario. después de lo de Venezuela, de ese sábado en la madrugada, sí, a veces uno vive más pendiente. A mí me gusta dormir, entonces a veces incluso llevo a Ignacio al colegio y vuelvo y me duermo. Y cuando me levanto tipo 8 y uy, es la hora más deliciosa. No, yo no duermo mejor que a esa hora. ¿Cómo puedes hacer eso? Haciendo, como decía una jefa mía, en gerundio, haciéndolo. Me vuelvo, me acuesto
Y ya esto que manejo y todo, y me vuelvo y me acuesto, y me acuesto, y me acuesto como una hora. A veces, no siempre, pero a veces. Y cuando me Te levanto, sí me envidio. levanto un poquito como angustiada. Tal vez, ¿de qué me perdí? ¿De qué me perdí? Claro, Me tuve que haber claro, perdido de algo. habrá pasado algo. Exacto. Pero sí, porque estamos en un momento donde uno no sabe qué va a pasar. Tenemos algo que pasó esta semana. Dejemos por un momento a un lado a Trump y hablemos de nuestro país, de Ecuador. La semana pasada hablamos principalmente de Venezuela, pero creo que esta semana tenemos que mirar a Ecuador y lo que pasó en Guayaquil, en San Borondón, ¿no? Tú lo has cubierto más de cerca que yo. Yo lo veo solo con horror desde acá. Pues cubierto no tanto, me digo, menos mal porque yo creo que ya esas noticias es como tan sobrecogedoras, pero mira, ni siquiera solo lo de Guayaquil, lo de, por ejemplo, Puerto López, y para que no, quienes no saben, Puerto López es para mí me encantaba, un lindo pueblo pesquero donde la gente va, coge unas panguitas, unas lanchitas y va a ver las ballenas jorobadas. Y hay un montón de extranjeros y restaurantes deliciosos. Eso, el Puerto López que yo recuerdo hace 4 años. Ahí ha habido también masacres, tipo cartel de Sinaloa, cabezas, bueno, de todo en 15 días desde de que empezó. Esa es una zona costera, por supuesto, del Pacífico, de la provincia de Manabí. Luego, Guayaquil. Guayaquil, Guayas y Manabí, de las dos provincias, más asesinatos en todo el 2025. Y luego lo de Guayaquil es que uno lo cuenta y dice, bueno, hacemos una serie de Netflix, te lo cuento como película de terror. ¿Cuál es la narrativa de todo lo que pasa en el Ecuador? Que de verdad que hace unos años uno diría, no, esto es imposible. A mí lo que más me asusta, ya te voy a contar bien, es que la gente es como, no sé, hasta que no le toca, es como súper cercano, es como, bueno, sí, sigue pasando. Y a eso me parece que esa deshumanización es la que me está doliendo aún más cada vez que voy y veo eso. Sí, yo creo que pueden ser dos cosas, ¿no? Puedes ver la deshumanización como un esfuerzo de la gente por sobrevivir. Es la única forma que tienes para hacerle frente a la vida en un escenario de inseguridad, de violencia, sobre todo si no ves que haya cambios en el corto plazo. Y lo otro puede ser simplemente que se vuelve tan rutinario que ya se vuelve parte de la vida misma. Creo que en algún otro episodio mencionábamos esa capacidad que tienen los latinoamericanos en general, pero lo hablábamos sobre todo de los ecuatorianos de superar las crisis y de a pesar de todas las amenazas y eso seguir adelante y buscar oportunidades de negocio y etcétera. Puede ser parte de esa cultura también, pero creo que tenemos que mencionar qué fue lo que pasó y yo creo que a mí lo que me llama más la atención es el debate que se ha generado después de eso. Porque lo que ha pasado, o sea, claro, exacto, pero nosotros seguimos cantando y bueno, hay unas zonas muy exclusivas en la ciudad de Guayaquil, es también una ciudad en la costa del Ecuador, donde la gente empezó a migrar, digo yo, para allá buscando justamente seguridad, porque son barrios cerrados, la seguridad es súper grande, hay unas casas muy bonitas, digamos que la gente con más dinero o gente que podía tener un acceso a unas casas de esas, tipo, a veces decían que era tipo Miami, en casas y palmeras y piscinas y todo, y bueno, y se fue eso ampliando, ampliando, ampliando tanto que se hizo unas más exclusivas aún en un sector que se llama la isla Mocolí, que hay que incluso pasar un puente para llegar allá. Está lleno y lleno y lleno de unas casas y unos barrios fascinantes, lindos, la verdad. Bellos son, Miami. bellos son. Y bueno, ahí estaba como la gente un poquito encerrada en decir que, y con toda razón, que ahí estaban seguros, ¿no? Algunos con escoltas, con seguridad, con los blindados, con todo, de todo lo que estaba pasando en el país y en Guayaquil. Y la semana, ¿qué fue? ¿La pasada? Es que yo estoy perdida. Sí, Sí. la pasada. Incluso en los chats de nuestros amigos, alguien coge y te dice, nos escribe uno y dice, balacera en Mocolí, en una de las urbanizaciones. Y nosotros como, ¿cómo? Sí, que se entraron unos señores y se entraron en una cancha y han matado a los que estaban jugando fútbol. Es como que lo primero. Y entonces tú como dices, pero ¿cómo Mocolí si hay que pasar? Yo una vez fui y hay que pasar una primera garita que le llaman, como una primera caja de seguridad. Dices a cuál urbanización vas y de ahí esto se abre y son muchísimas urbanizaciones y cada urbanización tiene su seguridad. Y yo tuve que entrar incluso con un QR.
O sea, una amiga mía me Wow. mandó un QR a mí que me dejaba entrar, y si no, no. En total, yo, para no ser exactos, no sé cuántos eran, dicen que eran 6 carros, 16 personas. Los videos, si son ustedes curiosos, pero bueno, a veces ya cansa mirarlos, están en YouTube, están en todas partes, de unos señores jugando literalmente fútbol. Entra como un escuadrón, además, ojo, Marce, hay que empezar a analizar, ¿no? Vestidos de policías y militares, ¿no? Porque no eran así unos señores cualquier cosa, con arma larga. Los botan en el piso y empiezan como a mirar quién es cada cual. Claro, como están jugando fútbol, ¿no? Y cuando se dan cuenta que son uno, dos y tres, me imagino a los que buscaban, les disparan en el suelo. Y les disparan a tres, el resto quedó vivo. Y pa, salir. Dicen que unos salieron nuevamente por tierra y otros salieron por el río, porque estas urbanizaciones quedan ahí por el río, en el río Guayas, están ahí construidas así, en una isla. Y otros ¡pac! Se fueron en el río. Y claro, toda la angustia de quiénes eran, cómo eran, no sé qué, y al final lo que tú dices es que parece historia entre de terror, drama, acción, CIA, FBI y seis, que te voy a decir todas las cosas de inteligencia. Matan a un señor que es delincuente, que es era de los más buscados en Ecuador, y empiezan a llover todas las conexiones, que por qué estaba en esa urbanización. Viví ahí. No, no vivía ahí, no. ¿Quién había prestado la cancha La donde cancha. él estaba jugando? ¿Quién eran sus amigos? ¿Por qué estaba él ahí? Además, ¿por qué estaba él ahí jugando fútbol si es el más buscado? ¿Sí? ¿Por qué lo encuentran quienes lo encuentran y no la policía o los militares si tenía puesto sobre su cabeza Most Wanted en Ecuador? ¿Por qué mataron a los que mataron? ¿Quiénes eran la novia, la prometida del que mataron? ¿Qué casas hay? Y bueno, y el resto te lo dejo porque ahí sale y se desprende la maraña de empresas fantasmas, de lavado de dinero, de por qué estas chicas tenían estas casas, cómo es que alguien tiene casas de 3 millones de dólares o de, sí, casas de las que hablan 2, 3 millones de dólares en ese sector, quién era quién, qué era el primo, qué era el amigo, qué era el hijastro. Y ahí en esas vamos, en donde en esta burbuja, pues te das cuenta que no es tan burbuja y que ya no es burbuja y que está penetrada no solo por el hecho de que puedan ir y matar a alguien así, sino penetrada por el narcotráfico en mucha de su totalidad. Y ahí te dejo. Yo creo que por eso este caso es tan importante, porque sí es diferente a otras masacres, a otras balaceras que han habido en Ecuador, porque generó, primero porque desde esa deshumanización que tú mencionabas, sacudió un poco al debate público, lo sacó de este estupor de pasó esto, pasó lo otro, sino como, ojo, pasó en la que se supone era una área súper segura, súper cerrada. También desata esta idea de, como tú dices, no es una burbuja. O sea, aquí hay gente que aparecía en las redes sociales, puestos influencers, supuestos empresarios, toda una constelación de empresas, negocios que resulta estaban vinculadas a una organización criminal. Y sí ha generado todo un debate que encuentro que como sociedad es bastante interesante y que creo que no es solo de Ecuador, y es esta tentación de la plata fácil, porque muchos de los involucrados es gente que ha tenido oportunidades. O sea, una de las involucradas específicamente es hija de uno de los que fue uno de los mayores futbolistas de Ecuador, muy famoso. O sea, no estamos hablando de personas que estaban en un estrato social de pocos ingresos, sin oportunidades, sino que está saliendo una red de toda una generación de jóvenes con oportunidades, con opciones de estudiar, con opciones de trabajar, que están más bien vinculados con el crimen organizado haciendo plata fácil. Sí, porque de ahí se desprende lo que están llamando en Ecuador las muñecas de la mafia, los jóvenes que prestan dinero, que lavan dinero y muchachos que será como entre los 25, o bueno, un poquito más, 30 y pico y 40 y pico de años. O sea, gente no, digámoslo así, no de clase social alta, una clase quizás que siempre quiso ser así, el querer ser, ¿no? El de mirar hacia arriba, Aspiracional. aspiracional que le dicen ahora,
pero como que sí, exacto, sin mirar las consecuencias de lo que esto pueda suceder y metiéndote con, porque es el novio del narco, la novia de no sé qué, era la esposa del sí sé más, era el, y además de alias fulanito, de alias menganito, Yo y creo el que amigo que ya habían. Yo creo que tenemos que especificar para quienes no están al tanto o no viven en Ecuador, y es que se descubre toda una red de chicas que eran aparentemente influencers o la novia de, y que vivían una vida de lujo, mostraban una vida de lujo, y resulta que ese lujo era financiado por dinero del crimen. Jóvenes que se dedicaban a ser prestamistas y se ganaban la vida con ello y financiaban una vida también de lujo, pero ese dinero con el que financiaban esos préstamos también venían del crimen y era básicamente lavado de dinero para el crimen organizado. Y claro, de todas maneras, ahí todo el mundo tiene derecho a la defensa, porque también yo te admito que a mí de todas maneras empezaron a salir cuentas en Twitter, en X y en Instagram, cuentas además que no sabes de quiénes son, pero que tienen muchísima información y a tirar miércoles a quién es y no es, o si todas son, son, pero también ese es un trabajo pues de la Fiscalía, de la UAFE, del Estado, de empezar a investigar porque ahí el que salió con la foto del fulanito, ¡pa! Que empapelado. Entonces, yo no sé si es que soy más ingenua, pero también creo que la gente tiene derecho a la defensa. Y tú no puedes decir, esta señora era novia, entonces era narco. Esta señora no sé qué, ella estaba en la fiesta y entonces es novia y fue a ese viaje con esa plata. Eso tiene que hacerlo las autoridades. Lo cierto es que igual muchas chicas han salido a decir que eso no es verdad, que su plata de no sé cuánto. La situación más de señalización es que te diste cuenta que sí existe y hay un entramado de lo que tú dices, de ambos lados de llegar a ese dinero fácil. Y lo estamos viendo en el Ecuador y en muchísimos países de América Latina ya se ha visto esa, para algunos la narcocultura, para otros el dinero fácil y rápido, y en una sociedad que está llevada a eso, ¿no? A que todo tiene que ser así. El Sí. esfuerzo, cero. Esfuerzo cero, gratificación inmediata. Es que yo creo cuando leía todos los comentarios y había todo esto, decían lo que tú dices, las muñecas de la mafia, que así les han bautizado, o hablaban de estos chicos que se dedican a lavar dinero. Y bueno, yo decía, esto no es solo de Ecuador, y lo ves en otros países y lo ves también en Europa. O sea, creo que ahí hay un tema generacional. Estamos viendo una generación que su prioridad es hacer dinero y hacerlo rápido. O sea, conozco casos de hijos de amigos que son adolescentes que hasta hace unos años decían, ah, voy a estudiar esto, voy a ser médico, voy a ser arquitecto, voy a ser historiador. Y llegada la hora es como, no, son muchos años, no, yo quiero hacer plata rápido y mientras tanto no hago nada. El aumento de jóvenes dejando los colegios en países, no estamos hablando de Ecuador, Brasil, Colombia, de Alemania, de Reino Unido, está creciendo a tasas sorprendentes. Chicos que terminan sin grado de bachiller, sin un título mínimo de educación secundaria, porque la escuela no les enseña nada y quieren hacer plata. Y de Entonces, yo universidades. Escuchaba que, por ejemplo, en Colombia hay un montón de universidades cerrando, igual, por ejemplo, colegios distritales, porque no tienen estudiantes. Una, porque en los colegios sí está cayendo, por ejemplo, en Colombia, la natalidad. Entonces hay muy poquitos cursos ya en prekinder, pero pues sin duda ese es otro tema. Pero universidades que ya no tienen cómo soportarse porque antes tenían, me lo contó un profesor incluso, tenía, no sé, él tenía 3 cursos de 30 y pico de estudiantes y que hoy tiene un curso de 18. Entonces, no tienes cómo soportar, entonces hay universidades cerrando carreras, universidades cerrando y preguntándose, bueno, ¿por qué? No, que entonces, claro, tú sales con un título y no tienes trabajo. Esa es una realidad en América Latina igual, ¿no? sí, Pero la gente dice, bueno, entonces me voy a dedicar a qué? ¿Cómo se dice? Influencer. por Dios, No, ¿de qué? De contenido. Voy a ser youtuber. Voy a ser emprendedor, lo cual nada contra los emprendedores y que esto quede clarísimo porque por eso es que a mí no me gusta esa generalización porque como en ese margen hay de todo. Pero claro, eso te está llevando, lo que tú dices, a que algunos deciden que influencer, pero por este camino, y hacen que me pongo el coso de yoga, me pongo la peluquería, me pongo el spa, y ahí es donde hay la o situación sea, del dinero. emprendimientos están bien. El tema es
y yo creo que por ahí va la presión, es que dices, y es así, muchos creen, y bueno, y lo hemos visto nosotros, cuán difícil es crecer en redes, esta idea de voy a ser influencer y voy a tener una vida de lujos y voy a ganar plata súper rápido y la realidad no es así. Y ante la presión de mantener esta imagen de vida de lujos, te llega la tentación de aceptar plata que quizás no deberías aceptar. Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, lo de las muñecas de la mafia, eso no se inventan hoy en Ecuador. Las muñecas de la mafia, incluso hay una novela que se llama así en Colombia. Y me acuerdo que ya en Colombia, hace algunos años, incluso todavía aquí se lucha mucho contra esa narcocultura de haber hecho novelas y series que fueron un hit, que eran sobre esto, sobre Sí, la plata fácil, entrar al narcotráfico, que te volvías socio de, y que eso era como, wow, súper bien visto, ¿no? Que eras de esta banda o eras de la otra. Creo que con otras dimensiones, porque además en esa época no había redes sociales, pero las muñecas de la mafia eran eso, ¿no? Las compañeras de los narcotraficantes en Colombia. Había la otra que era Sin tetas, no hay paraíso, que te decían que esa lo fue muy primero famosa. que te llamaban a las chiquitas de los colegios, las más jovencitas, de 16, 17 años, que iban saliendo del colegio, los narcos los miraban, las invitaban a fiestas y lo primero que le decían, venga, le pongo las teticas. Entonces, Sí. de ahí nace también, o sea, no es nuevo. Cuando yo lo leo, me parece que no es nuevo. Se vivió en una cultura de los 90, que mira en México, el tema también de la narcocultura, pero tiene, sí, sí, también, como tú dices, tiene otra connotación por el tema también de las redes sociales. ¿Quién muestra más? ¿Quién tiene más? ¿Quién ostenta más? Sí, pero también creo, o sea, tienes razón en el tema de que es una cosa de los 90, yo también lo recuerdo muy bien, pero tengo la impresión de que ahora es un poco más generalizado. En ese entonces era, si te mueves en ese círculo y ese círculo está de alguna forma reservado para gente con menos oportunidades, menos ingresos, y a mí me da la sensación que lo que dejó en claro lo que pasó en Isla Mocolí, en Ecuador, es que ya no es tan así, que también hay chicos o gente joven, porque algunos son de 30 hasta 40, o sea, no estamos hablando aquí de adolescentes, pero que sí hay una se sale de los estratos, digamos, y va más a gente que sí hubiese tenido otras oportunidades o que sí tuvo otras oportunidades de escoger otro camino, pero que se opta por este porque es más fácil. Sí, que estamos ante eso y yo creo que a lo que me refería es que no sé si lo estoy comparando, pero no es nuevo. No es que, ay, descubrieron a las mujeres de la mafia, de las muñecas de la No, mafia, no, no, ay, no. descubrieron a Creo no que sé lo qué. que sorprende creo que lo que sorprende es que no se trata de chicas que son de un barrio de bajos ingresos. Creo que eso es lo que sorprende. Eso también, yo creo que en Colombia también se dio mucho, pero era mucho, muy tapiñado. Aquí te estás dando cuenta que no sabes con quién estás sentado. Yo creo que en Exacto. Colombia o en México igual las hay, estaban las reinas de belleza, había gente, había empresarios juntados con el narco y eso, pues la política, etcétera. Yo creo que aquí lo que se dio cuenta en Ecuador, sabes que yo no creo que se dieron cuenta, Marce, sabían Eso porque te iba a decir, eso te iba a decir. conozco gente que vive en esos lugares que te dice, chuta, en esa casa de allá hace como 2 años, medio raro, y entran carros, y había 6 carros que nadie sabía cómo podían salir de ahí. Entonces, eso, Tu vecino llega con un Porsche. exacto. Y bueno, creo que el de Porsche era lo de menos, ¿no? Claro. Casas y que tú decías, bueno, ¿de dónde, no? Como dicen, muy fácil, vas al de rentas internas, a la DIAN o al que te revisa tu esta, la revisas, vas, revisas las cuentas que tienes en este, cuadras y te dicen, no, a esa señora no le da para tener los 3 millones y ya. Pero pues también yo creo que, no sé si el Estado está haciendo su trabajo, está investigando como debe, porque pues si no se les está pasando todo esto. Pero entre el horror del asesinato de esa manera, de saber que, me contaba una amiga incluso, que pues sus hijos van a esas canchas, sus hijos caminan por ahí, pero lógicamente, o sea, ¿cómo te iba a dar susto? ¿Por qué te iba a dar susto? Si, si se reúnen, si es como es cerrado, caminas, la gente sale en las noches a pasear al perrito, a caminar, tus hijos te dicen, mami, ya vengo, voy a jugar fútbol, voy a la casa de mi amiga, se pasean. O sea, yo no abriría, o sea, uno no abre los ojos, dice, claro, mi amor, nos vemos en una hora, te llamo. Y de repente te llama alguien y empiezan a los chats a decir que están baleando a alguien o mataron a alguien en la cancha de fútbol donde juegan tus hijos, donde juegas tú, donde juega tu marido, o lo que sea. Así que primero esa, sentirse ya en la,
eh, máxima, no sé si se dice la palabra, no es que no estás protegido, no, nada, ya no hay quien te proteja, así como dicen, ¿quién nos salva? Nadie. A sabiendas de que en esa urbanización vive el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, viven familiares del presidente, viven familiares del ministro de Interior, entonces ya. Y lo otro es eso, la pita que empezaste a jalar en temas de Claro. esto debe ser un pedacito de todo lo que hay. Y tú mencionaste algo, tú dijiste, y lo dijiste al inicio, dijiste, el ataque fue como de una serie de Netflix, lo que sea, y luego mencionaste las novelas, yo creo que ahí también hay un problema. Y yo quiero insistir en esto, en que estamos hablando de este caso en Ecuador, pero creo que se replica fácilmente en cualquier otra ciudad de Latinoamérica, y lo estoy viendo también en la cultura europea, hay mucha preocupación por esta exposición de discurso que generan las redes sociales, esta presión de ganar plata fácil, de mostrar vida de lujos, de mostrar una vida, cualquier trabajo que requiera muchas horas, no es lo que vale la pena. Entonces creo que ahí hay, como tú dices, una glamorización, no sé si usaste la palabra, pero esta idea también de presentar tan fácil, ¿no? La cultura narco, la cultura del crimen organizado, hacerla tan glamorosa en las series de televisión. También creo que el impacto es más bien negativo, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Sí, ahí sí, ahí me quedo tal vez con lo tradicional, porque no tengo, la verdad es que no tendría ni una solución, ni tendría nada que decir, ni tampoco tendría como comportarme como una abuelita de 60 o de 75 años y decir: "No, es que las generaciones tan terribles", porque tampoco me parece que podemos generalizar, cuando decimos: "Ay, las generaciones". Hay buena gente, hay chicos chéveres, hay gente que sale adelante, hay gente Siempre, que va a la siempre. universidad siempre. Entonces, yo no sabría, no, o sea, no sé, simplemente ayer puse un video que dije y se me ocurrió que es como volver a lo básico, ¿no? A volver a mirar dónde están nuestros hijos, con quiénes están, quién es su compañía, con quiénes nos reunimos nosotros, el barrio, conocer un poco más a la gente con la que estamos, porque volvemos a lo mismo, no tenemos ni idea quién es nuestro vecino, qué hace, si lo saludamos André, quizás. André, pero sí, yo estoy de acuerdo, no se puede generalizar. Aquí no es que toda la gente de una generación, no, obviamente no, son algunos, pero no te da miedo como mamá, porque hay hasta un punto que tú puedes controlar. No, no me da miedo como mamá. No, no me da Mira tú, miedo, no me da miedo. Ni siquiera he pensado que mi hijo podría caer ahí, la verdad. yo sé. No, para nada. No, o sea, me acabas de hacer pensar, no, yo lo veo como No, gente que yo, ya está por allá arriba y que no. No, no me da miedo, no me da miedo porque yo creo que mis hijos, pues como al igual que los tuyos, han visto que el dinero cuesta, que uno afloja y recoge. pero sí, lo han visto, O sea, Marce Pecho, yo pero me preocupo con mi hijo de 8 años. Cuando tenga 30 me voy a morir hoy de angustia. No, no te mueras de angustia, están chiquitos todavía. vivimos dos maternidades muy distintas, André, porque yo No, me no, no, yo no pregunto, me voy a preocupar de eso todavía. Yo necesito que mi hijo sepa otras cosas hoy y lo planeo y hablo con él, pero no, no, a mí no me preocupa como mamá eso hoy. Me preocupa como sociedad. Me preocupa que yo no sepa con quién me estoy juntando. Eso me da un poco de susto, por ejemplo. Que mañana vaya a un evento, lo inviten a un evento, te tomes una foto y uno termine empapelado, mal acompañado, haga un negocio con alguien. Oye, te invito a que seas la presentadora de tal evento y que uno vaya. Eso me preocupa. No, no, no. Lo de la maternidad no lo tengo en la mente. Me preocupa un presente de uno sí, que está metido en ese país, que está en estos países y que, como te digo, como no conoces quién es tu vecino, qué hacen, cómo se llaman, no te tomas un mm, café con alguien para saber, esta persona sí, no, nada, se parece a nosotros, tiene los mismos valores, no, o no, ¿qué hace? Como que tú dices, ¿qué hacen en esta casa? No, aquí no volvamos. Pero como no nos tomamos la molestia hoy por hoy de sí, conocernos, de conversar, de socializar con la gente, porque andamos a full, porque no nos interesa, porque allá él, como te digo, es que allá él, a mí no me molesta. Entonces, a mí me preocupa eso más bien, es que eso, con quién nos estemos juntando. es que tú estás más expuesta a la vida pública. Yo creo que por ahí va la diferencia. Tú tienes una vida, como tú dices, tú puedes aparecer mañana en un evento con alguien porque es tu vida profesional. A mí sí me preocupa como mamá, quizás también porque tengo uno ya yendo muy cercanito a la adolescencia, ya entrando a la adolescencia, ya que
escucha música que tú dices, está entendiendo lo que está diciendo, está de acuerdo con eso, la escucha solo por el ritmo o porque la escuchan sus amigos, pero en realidad están hablando de vender drogas, etcétera. Entonces, sí me preocupa porque no puedes controlar el 100% de lo que ven, de lo que escuchan, de las conversaciones, de la influencia de los hermanos Eso mayores, de sus nunca. amigos. Y yo creo que llega un momento, tú puedes enseñar mucho con el ejemplo y también llega un momento, sin embargo, que toman sus propias decisiones. Y a mí sí me da miedo decir que en algún momento digan, ah, pero qué lata, pero es que yo no quiero ser como mis papás. Yo quiero tener esto y viajar y hacer lo otro. No sé, sí, a mí sí me da miedo. O sea, espero transmitirle los valores que me transmitieron mis padres a mí, que tiene también su papá, pero llega un momento en que la decisión es de cada uno y a mí sí me da miedo. Sí, no, no, yo no lo he pensado todavía, no me estreso por eso aún. No te voy a estresar. No, pues, no me estreso por eso aún, la verdad, no. Para eso me da miedo de todo, la verdad, si va a Sí, bueno, consumir sí. drogas, con qué muchacha se va a meter, A las muchachas no eso si no me se va a importa. encon no, a mí sí, porque esas pueden ser las que te lleven a. Bueno, sí, 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 sí. Si Me da juega esta cosa y se encuentra con algún pedófilo online. Uy, no, tantas preocupaciones, pero no, esta me preocupa más como sociedad, la verdad. sí, Y yo no lo digo incluso ni por la vida pública, es porque ¿con quién haces negocios, Marce? O sea, ¿sí me explico? sí. Es eso. O sea, mañana te dicen, oye, mira, es que tengo una idea súper para invertir. Y uno más quiere buscar invertir para no tener la plata bajo el colchón, no sé qué. Y claro, está tan permeado esto, que es que ya no es, no, el grupito de allá. Entonces con ellos no te metes. No sabes quiénes son. Y no sabes si en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en México. ¿Sí me explico? Entonces a eso voy como yo ponía ayer, simplemente volver quizás a lo básico, a conocer a tu vecino, a hablar con gente, en qué están, quiénes están, y que saber que sí, que esa vida o que la plata fácil no viene así de rápido, que no llega así de rápido. Entonces quien la tiene es como, no, no, yo fui periodista y nunca me hice millonaria, así que no. Y siempre le digo a la gente, si va a estudiar periodismo, esta no es la carrera de hacerse millonario. Si ves, eso sí que estoy segura que mis hijos no van a ser periodistas. Lo tengo súper claro. Es verdad, quizás no, exacto. Pero bueno, no tenemos ni idea. Yo ayer estaba dando una charla en una universidad y les decía, ¿quién sabe qué carreras habrá cuando mi hijo tenga 18 años? ¿Qué carreras habrá? Pero bueno, todavía la gente estudia Sí, bueno, sí, sí, sí. No, contra pero todo es que es muy valioso. pronóstico, contra todo pronóstico, la gente todavía No, es que es muy importante, es muy valioso, se va a transformar, es una carrera que se está transformando, se va a transformar más gracias a la tecnología. O sea, yo creo que la llegada de la inteligencia artificial nos obliga también a nosotros, comunicadores, periodistas, a ponernos al día, a modificar las herramientas que utilizamos y las vías por las cuales transmitimos, pero no creo que nos puedan reemplazar. O sea, creo que cada vez que va avanzando la tecnología, estoy convencida de ello, va a ser cada vez más importante el aspecto humano, el plus humano. Entre un mar de contenido que se comienza a generar por inteligencia artificial, al menos soy optimista, espero que las personas digan, no, valoro mejor a estas dos que aparecen ahí medio maquilladas y conversan y se ríen, prefiero eso a el contenido creado por inteligencia artificial. no. Ojalá. Ojalá. Bueno, sí, sin Oye, duda para esto de terminar, Ecuador ha sido golpeado, pero ¿y qué más? No, sí, sí, le damos chance a este señor de descansar, porque ya hasta la medalla del premio Nobel le dieron. sí, no, ¿sabes qué? No hablemos de eso. Es. Yo hice el ejercicio, nuevamente, yo escribo un newsletter todos los días de noticias económicas, sobre todo, pero abordo política internacional, y muy conscientemente no toqué el tema. Me niego porque encuentro que es un error enfocarse en si María Corina le dio la medalla o no le dio la medalla, si la institución del Nobel se enojó, no se enojó. No, aquí el tema no es ese. El tema es cuál es el siguiente paso en Venezuela. Exacto, ¿Qué exacto. movimiento, qué decisión se está tomando para avanzar a la transición a la democracia en Venezuela? Eso es lo que importa, no Yo quién también tiene la estoy medalla. totalmente de acuerdo contigo. Incluso cuando fue lo de que él estaba enojado, que dijo el Washington Post, que porque María Corinda se había ganado, yo pensé que era fake. Yo sí creí que era fake news, que era el típico No, invento de las redes, de algún creo todo. chistoso Yo que le creo todo lo que parecía. escriban de él, creo todo.
cuando vi que era el New York Times o el Washington Post que habían como puesto eso, yo, o sea, esa es la discusión, que por eso no le dio a ella, porque el señor estaba enojado, porque no sé nada. No, pues, ni mi hijo de 10 años es tan, ¿cómo se dice esa palabra? Sí, sí, tan caprichoso. Así que ahí quedó. Sí. ¿Algo más antes de? No, yo creo que estamos con el tiempo, de hecho, nos tomó la media hora. Es que si no queremos hablar de él es difícil avanzar con otros temas en la agenda. Sí, 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 pero no, ayudémoslo hoy a la gente. Quedémonos con, hay una recomendación de una película. La otra vez hicimos libro, ¿no? Y una Lo película que tan, tan bonita de si me un dices, americano que vive en ya, Japón. La familia de Family, renta, familia rentada. Espérate, aquí estoy mirando sí, esto. con el, Mira, con el me actor que dejó, hace en La Momia, ¿no? sí, y que hace también el que se Brendan ganó, Fraser. que fue nominado por La Ballena. Familia en renta. Rental Family. Por favor, háganse un favor, siéntense con su familia y Ay, no. véanla. Y Voy a véanla. llorar. Llora un ratito uno, se mata de la risa después, te mete en una historia de reírte un montón y después dices, avisa a todo lo que hemos hablado, valorar las cosas importantes. Hágansela. Bueno, Familia en renta. Yo lo metí a mi hijo a regañadietas. No, qué aburrido, ¿qué es eso? No, no quiero yo. Ay, amor, déjate de sorprender. Vamos al cine, veamos qué hay a esta hora y nos metemos. Claro, si puedes entrar. 4:30 de la tarde, me acuerdo perfecto. Mira la que te dije que quería ver, vamos, se sentó y salió y me dijo, qué bonita película. qué lindo. Así Listo. que desen ese ratico, regálense ese ratito. Bueno, vamos a seguir la recomendación y lo voy a hacer, lo voy a poner en mis planes de este fin de semana. Eso es todo por ahora. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Chao.